Hola chicos, soy el profesor Francisco. Ahora les voy a enseñar en esta materia, en esta clase de arte, sobre la profundidad y sobre cómo nosotros tenemos que utilizar un punto de fuga o los puntos de fuga. Y en este caso les voy a dar la explicación sobre el primer paso, que sería obtener un punto de fuga en un dibujo. Pero antes que eso, voy a dejarles estas imágenes para que vean a qué se refiere o qué es un punto de fuga. El punto de fuga es la representación de dos dimensiones, de las cuales las líneas convergen entre ellas. Estas líneas nos pueden dar nosotros la profundidad de un dibujo, sea en 2 dimensiones o 3 dimensiones. Bien, partiendo de eso, vamos a hacer un ejercicio aquí muy clave y a la vez sencillo sobre un cubo. Ahora tengo yo aquí un cubo de Rubik. Si ustedes se fijan que yo pusiera este cubo, pues ustedes lo estarían viendo en este caso desde arriba hacia abajo, solamente logran ver una de las caras de mi cubo. Para que este cubo pudieran ver ustedes más caras, pues tendría que estar en otro tipo de ángulo. Por ejemplo, si ustedes lo estarían viendo desde esta forma, únicamente pudieran ver dos caras de este cubo. Es decir, solamente tenemos este mismo objeto en 2 dimensiones. El cubo tendría que estar de forma volteada para que pudieran captar las 3 dimensiones. A eso se refiere el 3D, que nosotros podemos ver las imágenes en 3 dimensiones. En este caso podemos ver su cara, la cara frontal y las laterales. Bien, partiendo de esto vamos a hacer un ejemplo. Necesito que para esta práctica tenga su página de papel bond, una regla, que tengan su borrador, un lápiz y también puedan contar con un plumón negro o un color amarillo o del color que ustedes gusten, pero para diferenciar las líneas vamos a utilizar 2 colores. De preferencia sí necesito que tengan el negro y un color extra, podría ser el amarillo del que ustedes gusten. En esta ocasión vamos a utilizar la página, la vamos a poner de forma vertical y vamos a comenzar a hacer un ejercicio de a qué se refiere el punto de fuga. Antes que nada vamos a trazar una línea horizontal, porque nosotros siempre, pues el ángulo visual siempre lo tenemos hacia el horizonte, ¿verdad? En el centro de esta línea que acabamos de hacer, vamos a colocar un pequeño punto, calculando bien el centro de esta línea, que este va a ser nuestro punto de fuga. Nuestro punto de fuga. Para este ejemplo vamos a utilizar la regla. Para hacer dibujos en realidad no se utiliza mucho regla, pero para este ejemplo y que quede más clara la práctica, vamos a utilizar la regla. Bien, vamos a hacer un cubo que tenga 7 centímetros, calculando que este quede al centro. La cara cuente con 7 centímetros. Bien, hacemos el lado derecho, su lado izquierdo, siempre viendo que la regla esté en buena posición para que quede en un plano totalmente vertical, y su base. Bien, el cubo aquí cuenta con 4 partes, sería su altura, su base y sus laterales. En este caso es como el ejemplo que les di con el cubo de Rubik, como que si ustedes estuvieran viendo este cubo en este plano, solamente logran ver una cara de este cubo. Ahora vamos a imaginar que este cubo que vamos a realizar en el dibujo lo vamos a rotar para que pueda tener esa perspectiva de imagen. Bien, ahora que ya tenemos las líneas de nuestro cuadrado, vamos a utilizar el color. Yo en este caso voy a usar amarillo. Si ustedes tienen otro color, pues pueden usarlo. La idea es de que el punto de fuga, cada línea que nosotros tracemos debe llegar a las esquinas del cuadrado que estamos realizando. En este caso voy a trazar las líneas de arriba. Todas tienen que llegar al punto de fuga, que lleguen exactas al punto de fuga. Bien, ahora tengo acá, voy a trazar las líneas de la base del cubo
Y ahora voy con la otra línea de la base del cubo. Aquí. Bien, ahora que ya tengo trazadas mis líneas, lo único que debo delimitar yo es la profundidad del cubo que estaría haciendo. En este caso no lo vamos a hacer tan exacto, sino que solo es para ejemplarización. Entonces vamos a darle que este cubo tiene una profundidad de 1 centímetro. Calculamos 1 centímetro de la altura del cubo y trazamos una línea de hasta las líneas del punto de fuga que tenemos en nuestra. Bien, ahora aquí ya tenemos una profundidad del cubo. Para que se vea la profundidad del cubo, vamos a utilizar el color negro y vamos a pasarlo a las líneas de lápiz, incluyendo las líneas que trazaban al punto de fuga, que nos dan la perspectiva de la profundidad del objeto que estamos realizando en este caso. Vamos a pasarle todas las líneas al cubo de color negro. Para acá. Recuerden que la idea de hacer estos dibujos es para darle mayor realce y no ver los dibujos que hacemos como si fueran solo en un primer plano o como dibujos muy sencillos. Ahora trazamos las líneas de profundidad que teníamos del cubo. ¿Ven? Lógicamente, si nosotros estuviéramos viendo un cubo, pues no estaríamos viendo un cubo vacío o transparente. Estaríamos viendo un cubo como este, pero lo estaríamos enfocando en este ángulo, donde podemos observar las dos caras, que sería la cara frontal más la cara de arriba, que nos da la idea de profundidad del cubo. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer en la parte de arriba del dibujo que estamos realizando, siguiendo las mismas líneas de acá, de este, para que vaya quedando bastante acorde al cubo que acabamos de realizar y se pueda notar bien. Vamos a darle las mismas dimensiones, serían 7 centímetros de largo, acá otros 7 centímetros en su altura, más 7 centímetros de base, centímetros de base, y completamos el cuadrado. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora viendo el cubo como si lo estuviéramos viendo desde otro ángulo. Trazamos las mismas líneas de nuevo hacia el punto de fuga. En este caso serían las externas que van hacia el punto de fuga con el color que tenga ahorita. Lo voy a hacer yo con el amarillo, o sea, las líneas del punto de fuga, y las líneas internas, que son las que no veríamos en realidad porque el cubo no sería transparente, pero es para ejemplarizar las dimensiones del cubo. A este cubo de profundidad le habíamos dado 1 centímetro de su altura, 1 centímetro. Bien, ahora vamos a darle 1 centímetro a este, pero en su base, y trazamos la línea de las laterales que van hacia el punto de fuga. Bien, ahora sí ya tenemos aquí nuestro cuadrante completo, y voy a rellenar las líneas de lápiz, incluyendo los dos laterales que me dan a mí la perspectiva de profundidad del dibujo, con el plumón negro, para que se pueda notar cuál es el ejemplo de un punto de fuga. Vamos a pasarla en todos los ángulos. Ahora este es el de acá arriba, más el de su base, y el de los laterales que nos dan a nosotros la profundidad. Bien, como pueden notar, aquí tenemos un cubo
viendo desde otra perspectiva. Siempre guiándonos por el mismo punto de fuga, pero da las dos dimensiones. En este caso nos está dando dos dimensiones. Para que el cubo tuviera una imagen en 3 dimensiones, como lo mencioné anteriormente, este cubo tendría que estar levemente rotado para que nosotros pudiéramos ver las 3 caras. Bien, ahora que ya terminamos el primer ejercicio, voy a hacer este como ejemplarización únicamente, sin entrar de lleno al tema, porque solamente queremos ver la diferencia entre un punto de fuga y 2 puntos de fuga. Hagamos el mismo ejercicio con su lápiz. Trace una línea horizontal. En este caso vamos a usar la página de forma horizontal, porque el dibujo que vamos a realizar ahorita tiene 2 ángulos, que serían 2 puntos de fuga, cada uno en cada costado, en cada lateral. Vamos a ponerle este punto de fuga A, y a este le vamos a colocar punto de fuga B. Bien, ahora que tengo aquí ya mi imagen, vuelvo a retomar el cubo. No lo vamos a ver de este plano, sino que vamos a imaginar que de este cubo podemos ver nosotros 3 ángulos, que serían sus laterales y su cara frontal. Pero realmente sí lo estaríamos viendo de este ángulo. Entonces lo que nosotros vemos en la línea horizontal es la primera línea de acá, que sería la frontal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retomar que esta línea pues la tenemos aquí enfrente de nosotros. Y lo vamos a hacer de las mismas dimensiones del anterior, de 7 centímetros. Hacemos 7 centímetros de la cara del cubo y vamos a comenzar a trazar las líneas que cada una llegue al punto de fuga. La línea de abajo va a llegar al punto de fuga A. Voy a hacerlo con el color amarillo para que haya mayor visual del ejemplo. Punto A, y la línea de arriba igual va a llegar al punto A. Se van a ir dando cuenta que poco a poco su cerebro, al solo ver la primera imagen, ya se construye casi por completa la imagen del cubo que vamos a realizar en este momento. Ahora vamos con la siguiente, vamos con el punto B. El punto B tiene que convergir, es decir, encontrarse con la línea del punto de fuga más la línea del horizonte que tenemos, y aquí ya vemos la relación del punto de fuga. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a darle la misma proporción al cubo. Le vamos a dar 1 centímetro a cada costado. 1 centímetro a cada costado. Primero, aquí tenemos 1 centímetro. No, esto lo vamos a hacer más ancho para que tenga mayor perspectiva. Lo vamos a hacer de 3 centímetros. 3 centímetros. Miden los 3 centímetros y trazamos la línea, que sería el lado B. Ahora vamos con el lado A de 3 centímetros. Igual, medimos los mismos 3 centímetros. Esto lo deberíamos de hacer de forma calculada, porque a la hora de dibujar pues no se anda cargando reglas ni nada de las cosas que hacemos. Ahora que ya tenemos los dos costados de nuestro cubo, volvemos a trazar las líneas de los laterales hacia el punto de fuga. Tenemos aquí la línea de acá, la línea del lado derecho, la vamos a hacer converger hasta el punto de fuga A. Trazamos una línea y ahora la siguiente línea la vamos a hacer llegar al punto de fuga B. La línea del lado izquierdo tiene que llegar hasta el punto de fuga B. Hacemos llegar de manera exacta para que haya una mayor visión del ejemplo que estamos retomando. Aquí ya nosotros formamos un ejemplo de una imagen en 3D. Voy a pasar mi plumón de color negro sobre las caras del cubo para que vean la relación que tiene cada uno de ellos. Recuerden que solo vamos a trazar las líneas a lo que nos compete,
que es el cubo que estamos realizando. Las otras líneas solo son de ejemplo para que se vaya guiando y tenga la idea de cómo hacer el punto de fuga. Bien, comenzamos a rellenar cada una de sus partes, cada una de sus líneas que forman el cubo, que serían sus laterales, como lo dije anteriormente con el ejemplo del cubo, y sus bases para lograr ver las tres caras del cubo. Sería esta por acá. Y ahora sí estamos realizando una imagen completamente en 3D. Ahora la base, la altura, perdón, más la profundidad del cubo, sería la cara de arriba del cubo, le hacemos llegar hasta sus laterales únicamente. No nos vayamos a pasar hasta allá porque ahí no tiene nada que ver el dibujo con eso. Donde se cruzan sería el mismo encuentro de la cara izquierda del cubo. Y aquí ya tenemos formado la imagen de un cubo en 3D, que fue el ejemplo que les di con el cubo de Rubik que tenía acá. Una imagen en 3D, tomando la relación de izquierda, derecha, más la cara de arriba. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un dibujo sencillo, tomando únicamente un punto de fuga, como lo hicimos en el primer ejemplo de de los dos cubos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se utiliza el punto de fuga para hacer dibujos. Hace algún tiempo yo hice este dibujo que fue con un punto de fuga. No lo hice centrado, no lo hice en el centro, sino que lo hice al costado, y tenía la idea de hacer como una ciudad. Todos los detalles que ustedes ven interiormente lo fui haciendo así poco a poco, y este es solo un ejemplo a lo que vamos a llegar y hacer dibujos incluso mucho mejores en cuanto al trazo siguiendo el punto de fuga. Bien, en este caso aquí en mi cuaderno de sketch, si usted tiene cuaderno de sketch o si no lo tiene, lo puede hacer en una hoja de papel bond, no hay ningún problema. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de el punto de fuga. Primero vamos a trazar una línea horizontal. Vamos a hacer una especie de paisaje o panorama que ya cuenta con características de profundidad. Buscamos el centro del dibujo que he hecho y hago un punto. Voy a hacer más acá, no, voy a hacer un punto que sería el punto de fuga. Aquí sería un poco más acá. Aquí está mi punto de fuga. Bien, ahora voy a trazar aquí. Uno de los ejercicios más básicos es empezar a hacer una carretera o cosas muy sencillas, y aquí ya más o menos se puede ir notando a lo que vamos a llegar con el dibujo. Bien, como primer punto, el punto de fuga, cada vez que el objeto se va acercando hacia él, se tiene que ir volviendo, se tiene que hacer más pequeño, se tiene que volver más pequeño. Es como cuando nosotros vemos en línea horizontal y las cosas lejanas las vemos igual de forma pequeña. Vamos a hacer aquí la simulación de las líneas de la carretera que son al centro de la carretera. Recuerden, tenemos que hacerlas cada vez más pequeñas, pero siempre al centro, siguiendo el punto de fuga, siempre. Aquí está una, cada vez más pequeñas, y cada vez que se va alejando, más largas. Aquí no llevo ninguna medida exacta, simplemente lo estoy haciendo al cálculo o a la visión que yo tenga del dibujo. Eso lo puede hacer usted igual. Bien, ya trazamos acá las líneas de la carretera. Ahora lo que vamos a hacer es darle a esta línea el aspecto como si fuera la parte ancha de una carretera. Entonces vamos a pasar una línea paralela bastante cerca y bastante pronunciada, marcada, para que se vea la correlación del dibujo. Ya tenemos aquí las dos líneas. Vamos a rellenar este espacio que hicimos. Todo lo vamos a hacer con lápiz. Por el momento no vamos a estar utilizando colores. Le doy lleno aquí los espacios para que me dé el efecto de anchura de la carretera.
y ya van a ver a qué vamos a llegar. Vamos a suponer de que esta es como una especie de acera. Bien, a los costados de este dibujo vamos a trazar dos líneas más, una para acá, una a la derecha y una a la izquierda, pero no tan cerca, sino más lejana, pero siempre siguiendo el punto de fuga, toda la vida siguiendo el punto de fuga. Tengo mi primera línea, voy a lanzar ahora mi otra línea, calculando que esté a la misma anchura, tal vez no sea tan preciso, pero tratando de imitar las anchuras de las dos. Ahora, otra regla importante cuando se utiliza un punto de fuga es de que las líneas que son verticales siempre deben de ser verticales, no deben de seguir, bueno, en este caso las que son verticales completamente no deben de seguir el punto de fuga en ningún momento. Las que llevan relación al punto de fuga toda la vida. Entonces voy a hacer aquí unas líneas verticales, voy a simular que son una especie de postes o algo así por el estilo. Uno puede ser uno más lejano, y recuerden, cada vez que los objetos se van acercando tienen que ir siendo más angostos e incluso más pequeños. Voy a hacer otro más lejano, o sea, tendría que ser por lógica un poco más angosta, y voy a hacer otra más lejana, y esta tiene que ser mucho más angosta. La idea es darle la profundidad y el aspecto como que va a llegar, nosotros estamos viendo hacia el infinito, o sea, no estamos con un punto de referencia exacto, sino que solamente estamos viendo a profundidad. Bien, tengo aquí ya mis líneas. Ahora voy a hacer los mismos trazos que he hecho a este costado, voy a hacerlos a esto, para que haya una relación en cuanto al tamaño. Voy a seguir yo las que tengo de mi lado derecho, tomando la base de esta para que me dé la anchura de la otra. Entonces pongo aquí la base de esta, ahora voy con la base de esta, y así en todas los postes que he hecho. No van a quedar a la misma anchura porque no está medido el dibujo y tampoco está exactamente al centro. Si todo fuera al centro muy medido minuciosamente, todo tendría la misma proporción, sin dudarlo, todo tendría la misma proporción. En este caso no lo tiene. Ahora que tengo ya trazadas mis puntos de referencia de mi costado lateral derecho, voy a hacer los trazos verticales de mi costado izquierdo, siguiendo los puntos de referencia que tenía. Sigan los pasos que voy haciendo y el dibujo les va a quedar bastante bien. Y cada vez que nosotros vamos haciendo dibujo, recuerden, esto es un ejercicio. Cada vez que se va ejercitando más el dibujo, pues se va creando nuevas formas, nuevas figuras, e incluso de repente nos va saliendo otro tipo de dibujo que nosotros quizás ni habíamos pensado hacer, pero el final del dibujo siempre va a ser bueno. Voy a rellenar este poste un poco, solo un poco. Vamos a rellenar los postes nada más para darle el efecto de que esto está sobrepuesto al dibujo, no es parte de la nada del dibujo, no es parte de detalle, sino que es algo sobrepuesto. Solo lo relleno un poco con el mismo lápiz, y ahora con el dedo, ups, aquí un error, aquí con el mismo dedo voy a hacer una difuminación de lo que acabo de hacer. Así, sencillo, sin marcar mucho, solo para que se vaya dando un aspecto más de profundidad. Bien, aquí ya tengo yo prácticamente la base de la carretera que estoy haciendo. Ahora voy a hacer dos líneas trazadas sobre estos postes, imaginándome de que estas líneas son como algo que le da fijeza, o como una especie de alambres que las van sosteniendo. Por esta acá voy a hacer ahora lo mismo del lado derecho. Recuerden, las líneas tienen que ir hacia el infinito, hacia el fin. No pueden quedar sobrecortadas porque el dibujo no lo está requiriendo de esa manera. Entonces hago la relación de anchura de la otra, más o menos calculada. Ya la tengo. Ahora sí,
Tengo aquí una especie de puente, parecido a un puente. Voy a hacer estas líneas, la voy a hacer un poquito más gruesa para que se vea como que si fuera un cable, siguiendo el punto de fuga hacia afuera, y la voy a rellenar bien como si fuera un cable grueso. Si la línea que van a trazar y que va hacia el infinito, hacia el punto de fuga, interfiere con el dibujo central, entonces esa línea no se hace. Se toma desde donde nosotros queremos realizar la perspectiva. En este caso, no llega a interferir con el dibujo, entonces no habría ningún problema. Bien, ya las hice más gruesas. Voy a hacer las otras igual, más gruesas. Ahora esta otra también la voy a hacer un poco más gruesa. Lo pinto bastante marcado para que se vaya viendo la diferencia de profundidad. Recuerden, con el lápiz todo es cuestión de dureza, fijeza, y voy a hacer esta también un poco más gruesa, un poquito más gruesa, para que se vea la relación de que son cables que están sosteniendo acá la parte de los postes que hemos recreado. Vamos así fuerte. Bien, como pueden notar, ya el dibujo ya va tomando sentido, ya se le va viendo el aspecto de profundidad que realmente necesito. Y ahora voy a imaginar que aquí tengo un sol naciente. Exacto, lo voy a hacer partiendo del centro de mi dibujo. Lo hago de esta manera para que dé un mayor realce, a lo que he hecho. Voy a darle un poco de sombras al sol, así, o si fuera luna, así, un poco de sombra al centro y al exterior. También le voy a dar un poco de sombra, así, simulando que fuera el reflejo de la luz del sol. Vayan viendo su dibujo ustedes cómo les va quedando. Y una vez que ya lo tengo así, voy a difuminar con mi dedo para que no se mire la línea del lápiz completamente marcada, así. Y ahora con el borrador voy a darle un aspecto de luminosidad al centro, borrando lo que había hecho a un principio, para que me dé el efecto de luz, de que hay luz ahí en esto. Bien, ahora que ya tengo esto, voy a trazar unas básicas y clásicas montañas, que no vamos a hacerlas lineales como líneas curvas, sino las vamos a hacer imaginariamente como si fueran montañas reales, que van bastante quebradas, se van juntando, unas más pequeñas, unas más grandes, así sucesivamente. Y voy a hacer otras aquí a la parte derecha del dibujo. Y voy a hacer esta bastante grande, y voy a hacer esta como que sigue hacia allá. Bien, ya que tengo esto, otro dato interesante del dibujo, sea cual sea el tipo de dibujo, tiene que haber luminosidad en los dibujos y oscuridad. En este caso, como estamos tomando el punto de referencia del sol, que es el que nos da la luz, si nosotros imaginamos que el sol está acá, la luz se está esparciendo para acá, entonces las caras donde le golpea la luz pues es completamente blanca, pero las partes que no golpea la luz del sol pues son oscuras. Entonces en este caso, para mi lado izquierdo, la luz está golpeando sobre las montañas, aquí se habría luz, pero en la parte de atrás de la montaña no habría luz. Entonces voy a hacer yo aquí esto, vamos a sombrear y voy a pasar el dedo para difuminar y que me dé el efecto a mí de que ahí no hay luz, que no se está dando la luz. Tal vez aquí se da menos. Ahora veo el otro.
montañita pequeña que hice. Y esta prácticamente tendría más luz porque le está golpeando el sol prácticamente directo. Bien, ahora voy con el otro lado, tendría que ser el contrario porque la luz le está golpeando al lado derecho, en la cara frontal del dibujo. Ahora tengo esta por acá, y esta prácticamente que no se vería, la voy a hacer negra, no completamente negra, pero la voy a hacer como si le está dando la sombra. Esta montaña le está dando la sombra a la otra, entonces no se vería tanto, ¿verdad? Esta igual tendría que ser un poco más oscura porque no se le está dando tanto la luz. Difuminamos con el dedo. Y vayan siguiendo ustedes su creatividad. Este es el ejemplo primero que vamos a hacer en dibujo en cuanto a la relación de profundidad. Bien, vamos a ir poco a poco avanzando en cuestiones de esto, siguiendo los puntos de fuga y demás, para posteriormente hacer unos dibujos realmente increíbles y que le van a ir dando a usted la idea de cómo es la profundidad en cuanto al dibujo. Tengan feliz día, chicos, muchas bendiciones.